Durante la segunda mitad del siglo XX, la división del mundo entre capitalismo y socialismo provocada por la Guerra Fría no solo enfrentó militar y económicamente a la Unión Soviética con los Estados Unidos. Además, impulsó una frenética competencia por la supremacía tecnológica, reconocida en todo el mundo por la carrera espacial. No obstante, la competencia para lograr escapar de la gravedad y orbitar la Tierra no fue la única frontera en disputa. Al margen del Sputnik, del Laika y del Apolo 11, Estados Unidos y la Unión Soviética también desarrollaron ambiciosos proyectos para excavar lo más profundo posible al interior de la Tierra. En este video veremos más detalles de la historia del Pozo de Kola, la mayor profundidad excavada por el ser humano. Pero antes de conocer más detalles de esta historia, no olvides suscribirte al canal de La Neura y activar las notificaciones para estar al tanto de los nuevos videos que se suben y así ayudarnos a seguir creciendo. En 1961, Estados Unidos inició el proyecto Mohole, un programa que tenía como objetivo alcanzar el manto terrestre a partir de la perforación ultraprofunda del fondo marino. Impulsado por millones de dólares de la Fundación Nacional de Ciencias, 5 perforaciones distintas en el Pacífico lograron alcanzar una profundidad de 601 metros, que combinados con el fondo del océano, sumaron un total de 3.600 metros debajo del nivel del mar. Y aunque el proyecto obtuvo importantes muestras de sedimentos propios del Mioceno, los altos costos hicieron inviable su continuación, que se abandonó definitivamente en 1966, tras obtener la negativa del financiamiento de parte del Congreso. Pero sería la Unión Soviética la que llegaría más lejos en esta carrera. Durante varias décadas, los soviéticos realizaron diferentes perforaciones a gran escala. El sitio elegido fue la península de Kola, una zona nubosa con ríos, acantilados y pantanos al norte de Rusia, que colinda con el mar de Barents en el Ártico y la frontera oeste de Finlandia. En el lugar, los ingenieros debieron desarrollar tecnologías de perforación inexistentes en un laboratorio geológico creado especialmente para el proyecto. Con una enorme movilización de recursos, la primera perforación del pozo principal inició en mayo de 1970 y requirió de jornadas de trabajo extenuantes, con maquinaria pesada y análisis en los laboratorios. El pozo superprofundo de Kola es en realidad un agujero principal del que se ramificaron varios más pequeños. Uno de ellos resultó ser el más profundo del mundo y se llama Pozo Superprofundo de Kola CG3, desde 1970 que comenzó a excavarse hasta 1989, alcanzando una profundidad de 12.262 metros desde la superficie terrestre hasta su punto más profundo. Para las perforaciones utilizaron un taladro que iba extrayendo material a medida que avanzaba, una especie de broca con 3 rotores que engullía poco a poco la tierra y todo lo que se encontraba. Muy poco a poco, para los 12 kilómetros necesitó 2 décadas de trabajo. La perforación finalmente tuvo que detenerse en 1989 debido a que las temperaturas que alcanzaba eran demasiado altas para poder seguir. A medida que nos acercamos al manto, las temperaturas ascienden. Eso es algo que los geólogos soviéticos se esperaban, y de hecho sus estimaciones acertaron hasta aproximadamente los 3 primeros kilómetros. Luego las cosas fueron distintas a lo esperado. Las temperaturas ascendieron mucho más de lo que pensaban, hasta los 180 grados centígrados en la parte más profunda del agujero. Las máquinas literalmente se fundían del calor. Si a esto se le suma una mayor porosidad de la roca a partir de cierta profundidad, llegaba a ser prácticamente imposible seguir excavando. El proyecto estaba pensado para alcanzar una profundidad de 15 kilómetros para 1993. Sin embargo, se tuvo que quedar con esos 12.262 metros en 1989,
A partir de ahí, el proyecto fue cancelándose poco a poco. Hoy solo quedan ruinas en el lugar. Los 12 kilómetros de profundidad supusieron alrededor de un tercio de la corteza terrestre. Con ello se han conseguido numerosos avances geológicos gracias al estudio que se hizo sobre el escudo del Báltico, el nombre que recibe la corteza terrestre en esta zona. Permitió entender mejor la composición física y química de la corteza, y a la vez crear mejores herramientas para estudiar geológicamente el planeta. Pero sin duda, el descubrimiento más interesante de todos fue el de la actividad biológica. Se encontraron fósiles microscópicos que habían permanecido intactos en rocas de más de 2.000 millones de años. Las enormes presiones que sufrían los materiales al ser sacados hacía que muchas veces se destrozaran, por lo que la excavadora llegó incluso a tener herramientas de medición y análisis directamente in situ. La parafernalia que despertó el proyecto y el hermetismo a su alrededor fue tal que durante décadas se popularizó la leyenda de que el pozo de Kola había sido sellado con una enorme tapa de acero para no volver a abrirse nunca más, debido a que los trabajadores habían encontrado la entrada al infierno. Finalmente, ¿es el agujero más profundo del mundo? Depende de las medidas que se tomen. Otras perforaciones, especialmente las petroleras, han llegado más lejos aprovechando el hecho de las facilidades que ofrece el agua. También hay que tener en cuenta que no es lo mismo la profundidad desde la superficie en línea recta vertical que la profundidad medida, que es la longitud de la perforación según el recorrido que siga. Sea como sea, en términos de profundidad, por debajo de la superficie sigue siendo imbatible. Si te gustaría profundizar un poco más en la historia de este misterioso lugar, te recomendamos ver el documental del año 2018 titulado Un agujero al infierno, dirigido por Pawel Nazaruk. Y si ya llegaste hasta aquí, no olvides dejar tus comentarios más abajo, darle un me gusta al video y suscribirte al canal para ayudarnos a seguir creciendo y contando las historias más curiosas que vale la pena recordar.